Bienvenidas jóvenes a una jornada diferente por las circunstancias que estamos viviendo, esperando que en sus casas estén bien y esperando un pronto reencuentro. Se les extraña, aunque no se note, pero se les extraña, incluyendo hasta esos barrios. Saben de qué barrios hablo, así que también a ustedes se les extraña. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Guarde todo lo que no corresponde a la materia de filosofía y arrancamos. Ustedes en sus textos pueden tener el texto en la página 60-61, que ahí está el tema del cual vamos a hablar y el cual usted puede repasar. El tema del día de hoy es la filosofía moderna. Alcanzaremos a aprender cómo surge este nuevo pensamiento, de dónde sale y por qué la filosofía medieval ya no es un razonamiento que se está teniendo en la sociedad. Bueno, primero vamos a tener que reconocer lo que es un periodo histórico, que en este caso es el periodo histórico de la Edad Moderna, que no es lo mismo que la filosofía moderna. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. El periodo histórico de la Edad Moderna inicia en el siglo XV, ¿sí? Con la caída del Imperio Romano, la caída de Constantinopla en poder de los turcos en 1453, y este periodo se va hasta el siglo XVIII, que es cuando se da el inicio de la Revolución Francesa. Es bueno también recordar que en la Edad Moderna no solamente marca la caída del Imperio Romano, sino también se toma en cuenta la llegada de los españoles a América en 1493. Pero tengamos eso en claro. El periodo histórico de la Edad Moderna, del siglo XV al siglo XVIII. Como les dije antes, no es lo mismo que la filosofía moderna. Desde el punto de vista filosófico, esta filosofía inicia en el siglo XV, que es básicamente la época del Renacimiento, y va hasta finales del siglo XIX. ¿Ya? Entonces, no podemos afirmar que la filosofía moderna está solamente dentro de la Edad Moderna. Ya vimos que la Edad Moderna tiene un periodo y la filosofía moderna tiene otro. Entonces ya tenemos en cuenta los periodos históricos y la filosofía moderna. Ahora, ¿qué circunstancias influyen en la aparición de la filosofía moderna? Vamos a ver cuáles son las que influyen. Así que he escogido 4 circunstancias que influyen en la filosofía moderna a manera de top. El top 4 de las circunstancias que influyen en la filosofía moderna. Vamos ahora. Número 4. Número 4. Diferenciación de la cultura. Los diferentes saberes comienzan a existir de forma independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que antes la filosofía era la madre de todas las ciencias y abarcaba todo. Pero en cambio, empieza a surgir el separamiento a nivel cultural, si los saberes, es decir, el arte se separa de la filosofía, la cultura, en fin, diferentes circunstancias se van separando de la filosofía, e incluso la filosofía se toma en cuenta como una ciencia más. ¿Ya? Entonces tenemos la número 4, diferenciación de la cultura. Vamos ahora con la número 3. La número 3, la decadencia de la escolástica. Las respuestas no están basadas en la ciencia que está en auge. En la filosofía medieval que vimos en las clases anteriores, hablábamos que había una forma de pensamiento que era la filosofía también dentro de la escolástica. Pero recordemos que cada vez que va avanzando el pensamiento humano se va cambiando su razonamiento y cosas que ya no le sirven para su razonamiento las van dejando a un lado y acogen otro. Entonces, ¿qué es lo que ya no le daba respuestas en esa época al ser humano? Era la escolástica. Así como pasó en la filosofía antigua con el mito no era suficiente para dar respuestas a las circunstancias de razonamiento de ese entonces, aparece el logos y se tiene la filosofía. Asimismo, la filosofía medieval, en el caso de la escolástica, ya no da respuestas a lo que la ciencia estaba exigiendo, que es más, la ciencia estaba en auge. Entonces, la número 3, la decadencia de la escolástica. Ahora vamos con la número 2, la reforma protestante. Esto también afecta para la creación de este nuevo pensamiento, que es que en la iglesia empieza a haber ciertas diferencias o roces en cuanto a su actuar. En el siglo XVI, Martín Lutero decide separarse de la iglesia. Él era un sacerdote católico que vio cosas que no le agradaban en la iglesia y él decide separarse de ella.
también existe en esta reforma protestante una crítica a la escolástica y a los dogmas. Dicen, la escolástica ya no es suficiente, y a los dogmas, es decir, a las situaciones de fe, de creer por creer. Entonces, reforma protestante, que se da con el siglo VI, Martín Lutero, uno de los que inicia. Ya hablaremos un poco de quién le inspiró a Martín Lutero, pero por el momento tenemos eso en la número 2. Vamos con la número 1. Otra circunstancia que hace que aparezca la filosofía moderna es la nueva realidad política y económica de ese entonces. Estamos viendo que se disuelve el Imperio Romano y obviamente el gobierno que existía en ese entonces se va perdiendo, ya van apareciendo nuevos reinados, va quitándose el sistema feudal y va apoderándose de cada uno de los lugares, de los nuevos reinos que están apareciendo, la burguesía, es decir, la burguesía se vuelve la clase dominante, aquellos que tenían riquezas, poderes, dinastías, en fin. Así que la nueva realidad política y económica en la número 1, ya hemos visto. Vamos ahora a recordar la manera de cuáles son las circunstancias que influyen para que aparezca la filosofía moderna, nueva realidad política y económica. La número 2, reformas protestantes. La 3, la decadencia de la escolástica. Y la 4, la diferenciación de la cultura. Así que esas son las 4 circunstancias que influyeron en el aparecimiento de la filosofía moderna. Ahora, dentro de esta filosofía moderna aparece algo que es el centro de la filosofía moderna, que es el conocimiento. Y ahí surgen las preguntas de cómo surge el conocimiento, y a eso le llamamos el problema del conocimiento. ¿Cómo surge esto, no es cierto? Entonces entendemos que el conocimiento en la filosofía moderna es su centro. Ya, dentro de esta filosofía moderna hay diferentes corrientes. El empirismo, que dice que el conocimiento se adquiere a través de la experiencia, es decir, quien tiene una experiencia puede aprender de eso y adquiere conocimiento. Aparece el racionalismo, en cambio el racionalismo dice no, el conocimiento se adquiere a través del uso de la razón, de entender cómo funcionan las cosas, no solamente de experimentar las cosas. Pero también aparece el idealismo, que dice, bueno, tranquilos ustedes, empirismo y racionalismo tienen la razón, así que yo las junto y se va a llamar idealismo. Hay otras corrientes que, bueno, no tomaremos en cuenta en este año, lo veremos en segundo bachillerato, pero ya vemos con el problema del conocimiento. Ahora vamos a lo que antes mencionamos de forma breve, el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento, como podemos observar, dice que es el periodo histórico que surge en Italia. Entonces, miren, si yo alguna vez les pregunto, les digo, ¿dónde surge esto del Renacimiento? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En Grecia? ¿En Francia? ¿En Alemania? No, pues ya sabemos que el Renacimiento surge en Italia, en el siglo XIV, y XV también, que se extiende por toda Europa durante el siglo XVI. Ahora, ¿qué es esto? Supone el paso de la Edad Media, ¿sí? De la Edad Media, donde estaba también aplicándose la filosofía medieval, su visión teocéntrica del mundo, es decir, recuerden que la filosofía medieval, la visión era de que Dios era el centro de todo, de ahí surgía el conocimiento, de ahí surgían las respuestas y nos daba sentido, etcétera, etcétera. Ahora, ese cambia esa situación teocéntrica con una visión antropocéntrica. ¿Qué quiere decir antropocéntrica? Como vemos en la imagen, el ser humano es el centro de todo. Ya no es el centro Dios, ahora es el centro el ser humano. Esa es la visión antropocéntrica. Bueno, entonces, a este renacimiento también se le puede relacionar como un fenómeno cultural entre el siglo IV y entre el siglo XIV y el siglo XVI. ¿Ya? Esto también le podemos ver como la resolución de valores de la antigüedad, es decir, en el Renacimiento hay como un resurgir, un renacer de los valores de la antigüedad de la antigua Grecia, ¿sí? Entonces, como decíamos, una moda retro, por así decirlo. Entonces, no aplicamos lo de la filosofía medieval, sino vamos a un pensamiento un poco más racional para ellos, ¿no? Lo que era la antigua Grecia. Recuerden que la antigua Grecia era básicamente el uso de logos. En la época medieval, básicamente una reflexión acerca de cuál es el centro está Dios. Ya, entonces también algo que permite el surgimiento de este renacimiento es la crisis de estructuras medievales. Es decir, recuerden que en la época medieval la iglesia tenía cierta influencia en el poder.
Esto ya se va perdiendo, recuerden, ya se va perdiendo el Imperio Romano, se va desapareciendo eso, se crean nuevos reinos y en esos nuevos reinos se establecen la burguesía, es decir, quienes tienen riquezas y poder. Entonces, obviamente, la estructura medieval va decayendo y eso permite el renacimiento. También se le relaciona al renacimiento con ese renacer del ser humano como forma independiente, alejado de las circunstancias divinas, sino ya solamente de su propia voluntad, es decir, la voluntad del ser humano. Bueno, ahora, aquí podemos ver una imagen que justamente hace referencia a que el centro es el ser humano. Si el centro es el ser humano y no es Dios, entonces tenemos un pensamiento de tipo antropocentrista. Antropocentrista. Por eso hemos puesto esa imagen. Ahora, ¿qué es las características de este renacimiento? Entonces, antropocentrismo, racionalismo, experimentalismo, individualismo. Hay más características de esto del renacimiento, pero he escogido estas 4. Así que recuerden, ¿cuáles son las características del renacimiento? Mencioné 4: antropocentrismo, racionalismo, experimentalismo e individualismo. Con respecto al antropocentrismo, por eso les mostraba la imagen anterior, es decir, el ser humano es el centro. Racionalismo, es decir, que solamente la razón, más no los dogmas, son los que deben guiarnos. Experimentalismo, ¿esto a qué hace referencia? Como estábamos en ese auge de la ciencia, entonces el experimentalismo dice que si no se puede demostrar con la ciencia, no debe ser tomado en cuenta. Y obviamente, también el individualismo, es decir, el preocuparse por uno. Recordemos que en la filosofía medieval hablábamos que no se puede acercarse a Dios si no es a través del prójimo. Eso aprendimos con San Agustín de Hipona. No es posible. Si alguien cree en Dios y quiere acercarse a Él, le es imposible acercarse a Dios si no es por medio del prójimo. Eso decía la filosofía medieval. Ahora, en esto que estamos viendo la filosofía moderna, donde está inmiscuida en el Renacimiento, vemos el individualismo, es decir, el ser humano se preocupa por sí mismo, no le hace falta a otra para preocuparse de él. Bueno, entonces, ahora, ¿el humanismo qué es? Porque tenemos el Renacimiento y luego el humanismo. Ustedes, si están siguiendo con el texto, van a ver que ahí está como un subtema. Entonces, el humanismo dice que es el comprender la realidad sin dogmas religiosos. Es decir, que el conocimiento humano, otra vez, miren cuántas veces se repite esta palabra, antropocentrismo. Es decir, el ser humano depende de sí mismo, el humanismo. Si ustedes han visto alguna vez este fresco, no es un cuadro ni una pintura, el fresco se dice a aquellos que están pintados de alguna forma sobre un mural, una pared o algo. Entonces, este fresco de Miguel Ángel representa la creación de Adán, pero desde el punto de vista humanista estamos viendo cómo el ser humano se separa de las creencias dogmáticas, de las creencias de un Dios. Por eso es que ahí lo podemos ver separado, viéndolo desde un punto de vista filosófico moderno, de la época de la filosofía moderna. Ahora, dentro de esta filosofía moderna hay algunos protagonistas que los veremos poco a poco y voy a mencionar un par de ellos. Entre estos está un señor llamado Erasmo de Rotterdam. Ahí podemos ver de 1463 a 1536. Básicamente humanista, pero vamos a ver por qué. Les voy a contar algo, ¿no? Eso no está en el texto, pero por eso les complemento la información. Él es un hijo bastardo. ¿Qué quiere decir bastardo? Que es un hijo no reconocido, ¿ya? Él nace de la relación de un sacerdote y una empleada. ¿Sí? No le contarán a nadie. No, mentira. Entonces, él nace de esa relación. Y paradójico, ¿no? A él, a los 18 años, lo ingresan a un monasterio. ¿Para qué? Para que sea sacerdote. Él llega a ser sacerdote, se ordena como sacerdote, pero al poco tiempo él se retira, pero no porque deje de creer en Dios o en los dogmas, sino porque hay circunstancias que ve como corrupción dentro de lo que él está viviendo y se sale. Por eso es que ahí he puesto que es creyente, él no deja de creer en Dios, pero es opuesto a la corrupción que encuentra.
en todo ámbito social, en todo grupo social, siempre encontrar algo de corrupción. Y él veía eso. Ciertas veces él veía que, por ejemplo, había en ese entonces algunos líderes de la iglesia que tenían riquezas y que los pobres vivían en la miseria. Y eso a él decía, ¿cómo cuadra esto? Así que yo no quiero pertenecer a esto y me salgo. Así en esa época, ¿no? Él, aparte de la filosofía humanista que él dice, porque sería decir, pero ¿cómo es humanista si él cree en Dios? No, él es humanista. Se puede ser humanista aún sin creer en Dios. ¿Dónde está la parte de él humanista? Él que dice que la relación con Dios es personal. No necesitamos intermediarios. ¿Recuerdan que en la filosofía medieval decían no nos podemos acercar a Dios si no es a través del prójimo? Y asimismo, para aprender acerca de Dios necesitábamos a alguien que era un líder de la iglesia que nos explicaba y nos interpretaba sobre lo que decía Dios. En cambio, nuestro querido Erasmus nos dice que en cambio la relación con Dios es personal. Es decir, el ser humano depende de sí mismo para acercarse a Dios, no depende de otros, no depende de intermediarios. Miren, esto de Erasmus influye en el pensamiento de Martín Lutero. Sí. Es decir, que si alguien pensaba que Martín Lutero es el primero en pensar de que no necesitamos interpretar la Biblia sino a través de nuestra propia reflexión, pues no. Sí, Erasmus es uno de los primeros y es más, él influye en el pensamiento de Martín Lutero. Otro filósofo humanista de la filosofía medieval es Michael de Montaigne, 1533 a 1592. Este señor es un magistrado, sí, alguien que impartía leyes, pero asimismo, como Erasmus, se retira de su profesión y se dedica a ser escritor, ensayista, entre otras circunstancias. Ya. Entre esto de escritor, los ensayos, si usted alguna vez le dicen que tiene que hacer ensayos, ya mismo en alguna materia le piden que haga un ensayo, o en la universidad nos piden bastante en la universidad que hagamos ensayos, es gracias a este señor, a Michael. Los ensayos, ¿qué definía? ¿Qué eran los ensayos? Él empieza con esto de los ensayos. ¿Qué son los ensayos? Son escritos, narraciones breves, analíticas, que son con base argumentada, es decir, que son análisis y evaluaciones con metodología argumentada. Bueno, no voy a profundizar en qué es un ensayo, pero gracias a este señor se hacen los ensayos, o existen los ensayos, o se practican, o se hacen, en fin, ya. Pero aquí viene lo interesante del pensamiento de él. Dice que el ser humano debe aprender cosas útiles, no solamente académicas. Él estaba opuesto a la academia, él estaba opuesto al sistema escolástico que te llenaba de información, de conocimiento, pero ese conocimiento estaba desconectado de la realidad. Él decía que no, que la que aprende debe estar conectado con la realidad del mundo, no solamente llenarnos la cabeza de información que no nos sirve, sobre todo si es para pensar. Bueno, pues jóvenes, entonces hasta aquí hemos visto algunas características de la filosofía moderna. Hemos visto personajes, hemos visto periodos, hemos visto formas de pensamiento. En fin, recordarles que esto está en la página 60 y 61, información adicional también desde Dado, que por eso en este video los pueden volver a ver. Y bueno, algo que quería terminar era de Michael, que decía: gobernar una familia es casi tan difícil gobernar como gobernar todo un reino. Bueno, en realidad la frase casi completa, aquí le han cortado un poquito, es: convivir con amabilidad y con justicia en el hogar, no ser flojo ni falso, son cosas, escuchen bien, son cosas más notables, más raras y difíciles que gobernar. ¿Sí? Piensen eso. Es más difícil que gobernar. O sea, ahora que estamos en esta situación del coronavirus, que usted está viviendo casi que en un encierro, tiene la oportunidad de darse cuenta que más allá de los libros, más allá de lo que usted recibe en el colegio, es el poner en práctica, es hacer ese conocimiento práctico para su vida. ¿Sí? Enfrentar estos momentos nos exige mayor razonamiento, ser más conscientes de lo que hacemos. Así que jóvenes,
pongámosle cabeza al asunto, no es solo cuestión de salud, sino también de pensar qué hemos hecho para nosotros estar en estas circunstancias como seres humanos. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Gracias y hasta la próxima.